Muy buenas noches, ya se está terminando el año, Civilitas TV también está terminando su ciclo, pero todavía dejamos algunos aportes para pensar. ¿Cómo va, Carmen? ¿Bien? Muy bien, muy contenta. Una Argentina distinta, indudablemente, no somos el 6, 7, 8 del macrismo nosotros, ni mucho menos, pero indudablemente en una semana se respira otro aire en lo económico, hay nuevas expectativas, el campo ha tomado con muy buenos ojos estas medidas largamente esperadas y hora a hora, minuto a minuto, en estos momentos inclusive se están haciendo anuncios que se esperaron durante 10 años en el ámbito de lo estrictamente de Cancillería, en el ámbito de los créditos hipotecarios, o sea, hay varios frentes en el ámbito de la energía. Yo por lo menos estoy exultante en el sentido de a la cancha, a construir un país que durante estos 10 años estuvo relegado en esa agenda, dedicados a pelearnos entre nosotros y a tratar de mirarnos el ombligo, encerrados y completamente alienados mirando el pasado en lugar de mirar el futuro. ¿Carmen? Realmente impresionante. Yo digo que el primer día hábil de Macri saque las retenciones que estaban asfixiando a las economías regionales, a la industria, hasta la soja le baja algo, realmente es realmente una fiesta. Por supuesto que exigirá el compromiso de pagar los impuestos de parte de los ciudadanos y las empresas, sin dudas. Hoy tenemos un programa enfocado fundamentalmente en las expectativas y la mirada económica, digamos, de este país que arranca y mira hacia adelante. Pero muy bien de parte de Macri y muy bien de parte del equipo de producción que lidera Carmen, toma este pedacito del discurso de Macri, porque Macri, fíjense que a pesar de que ser un hombre que va a traer muchas ideas económicas, está poniendo embajadores con perfil económico, dice los 3 grandes temas del país en torno a los cuales tenemos que unirnos y mirar hacia adelante son estos. A ver. Pero ya pasaron las elecciones. Llegó el momento en el que todos debemos unirnos para crecer y mejorar, para que nuestro país avance. La mayoría de los argentinos que votó por nuestra propuesta fue basada en 3 ideas centrales. Ellas son pobreza cero, derrotar el narcotráfico y unir a los argentinos. Hablar de pobreza cero es hablar de un horizonte, de la meta que da sentido a nuestras acciones. Nuestra prioridad será lograr un país donde cada día haya más igualdad de oportunidades, en el que no haya argentinos que pasen hambre, en el que todos tengamos la libertad de elegir dónde vivir y desarrollar nuestros sueños. Quiero darles una vez más la confirmación que vamos a cuidar a todos. El Estado va a estar donde sea necesario para cada argentino, en especial para los que menos tienen. Muy interesante porque si volvemos a cometer el error como argentinos de montarnos sobre una ola de crecimiento y no sobre una ola de desarrollo, digamos, o sea, si no atendemos la faceta social, la faceta institucional, este cáncer que se nos ha metido, que es el narcotráfico, del cual hemos hablado tantas veces en este programa. Y la corrupción. Y bueno, siempre vamos a tener esos veranitos económicos propios de un gobierno que inicia, pero ahí en la base siempre vamos a tener muy licuados los pilares, digamos, de la República. Bueno, hemos traído 2 amigos y 2 especialistas. Gracias por venir. Que tenemos que presentarlos porque estamos sin zócalos. Bueno, todos lo conocen al contador Farré, José María Farré, y a Marcelo Capelo de Yeral. Gracias por venir. Gracias a usted. Gracias a usted. Bueno, estamos para ya no hablar, hemos dedicado tantos programas a la resistencia, digamos, que en este caso no, tenemos que hablar de la Argentina que viene y de algunos temas que son como muy picantes, digamos. O sea, la gente dice, che, ¿cuándo largan la información sobre lo que va a pasar en pilares como fuertes, digamos, como es el dólar, como es la apertura de la economía y otras? Me gustaría tener su primera aproximación a la Argentina económica que viene, digamos. Bueno, yo haría una primera reflexión a propósito del programa que ustedes desarrollan con tanta energía, que se puede hacer una realidad aquello que se llama esperanza federal. Sí. Porque después de más de 21 años donde nuestra Constitución signó la obligación de que exista una ley de coparticipación que permita realmente el federalismo, situación que no se ha dado en la realidad, y si uno mira hasta este momento, el 75% de los recursos quedan para la nación y el 25% de las provincias,
uno de los pilares que ha desarrollado en su mensaje y en las los reuniones hechos con los gobernadores y con los expresidenciables ha sido el tema de la coparticipación. No va a ser un tema sencillo, pero creo que es un tema que inclusive querían poner en la agenda cuando se abran las sesiones ordinarias de marzo. Bien. Pero bueno, de los temas picantes, Marcelo, Así dólar, inclusive cepo. te doy una introducción que es, hay mucha gente que dice, versus las bombas que le han dejado activadas, la confianza que genera un nuevo gobierno. En esa balanza, finalmente la confianza logrará apagarle la mecha a las bombas o estamos ante bombas verdaderamente son enérgicas. los dos platos a la balanza. Por un lado, la herencia y las medidas que hay que tomar para salir de esa herencia, que algunas de ellas, si bien son esperables, son necesarias, seguramente vamos a hablar aquí de muchas de ellas, pero en el corto plazo algunas de ellas pueden tener un efecto sobre la economía que no la va a permitir recuperar rápidamente. En el otro plato de la balanza sí ha mejorado ya mucho la confianza, pueden entrar capitales, puede haber nuevas inversiones. Trae más confianza eso. La confianza trae las inversiones, se puede conseguir financiamiento internacional, que los argentinos se animen a gastar sus ahorros, que los hay muchos, especialmente en las cajas de seguridad. Y ese plato de la balanza me parece que es el que va a ser preponderante en los meses subsiguientes al inicio de este gobierno. En los primeros meses me parece que ese plato de la herencia y las medidas que hay que tomar para ir saliendo de esa pesada herencia van a ser los que van a primar. Por eso los primeros meses yo creo que del gobierno de Macri no van a ser tan sencillos. Además va a haber una oposición especialmente cristinista. Vamos a ver con qué grado de apoyo dentro del justicialismo, pero seguramente la oposición que va a venir del cristinismo va a ser una oposición muy dura. Va a ser una oposición muy dura. O sea porque que... si a Macri le va bien en este gobierno, en los subsiguientes años, es muy probable que toda esa política vieja, toda esa política del populismo en Argentina ya no tenga más posibilidades de ganar una elección. Entonces, yo creo que hay gente que debe estar apostando a que le vaya mal. Ahora, un dato importante, ¿no? A propósito de lo que dice Marcelo, y quiero manifestar, porque hemos tenido acceso a un proyecto de ley de regularización impositiva, básicamente de moneda nacional y extranjera, ¿no? Blanqueo. Blanqueo, es decir, es más, el título dice blanqueo, es un proyecto que es público, hay que consultar en algunos diarios, en el famoso amigo de Google, que lo pueden encontrar, pero que básicamente tiene tres partes. Una primera es una moratoria para que aquellas empresas que estén asfixiadas, etcétera, puedan regularizar sus deudas y abonarlas, deudas que ya son ciertas y declaradas, abonarlas hasta en 5 años con una mínima tasa de interés, pero con quita de intereses y condonación de multas, que eso en las otras moratorias no ha habido. Claro. Un segundo capítulo que es la exteriorización de moneda extranjera en el país o en el exterior, pero con una característica que no hay que repatriarla, simplemente avisar que está, se paga un impuesto, claro, pero impuesto que va disminuyendo sustancialmente, sí, en vez de dejarlo en el exterior lo trae al país, y si dentro del país lo ponen algunas alternativas de inversión que provee la propia ley, que es invertir en unidades de vivienda, etcétera, va a traer aparejado una regularización de más de, dicen, no sé de dónde exactamente sacan la cifra, 200.000 millones de dólares que está dando vuelta, porque los del colchón que habla Marcelo hay algunos que están regularizados y otros que no. Claramente. Los que están regularizados tendrán alternativa a través de la tasa de interés o de un interesante rendimiento de los plazos fijos. Y hay un tercer capítulo, termino, que es un premio o alguna suerte de alivio a los cumplidores. Excelente. Bien. Porque todo el mundo dice, bueno, ¿y los que cumplimos qué? Entonces, todas aquellas personas que tienen exteriorizados bienes en el país, sobre todo moneda extranjera, que los alientan básicamente, que lo reinviertan en determinados sectores, que los que son más necesarios, básicamente la vivienda, para generar este déficit habitacional, tendrán créditos fiscales respecto de lo que inviertan, y a su vez se le va a disminuir el impuesto a las ganancias cuando tengan que liquidar ciertos bienes para hacer las inversiones. Así que eso quería... Ya seguimos conversando. Me parece muy bien lo que estamos apuntando en esta mesa, porque claro, después yo voy a utilizar una metáfora periodística, digamos, después de que pasó un vendaval del agua y vos lograste ordenar y bueno, bajó el agua y dice, bueno, y salió el sol, entonces uno se abraza con los vecinos, vivo, no lo llevó, pero bueno, después te das vuelta y quedó todo barro hecho de goma, digamos.
Ojo también con un exitismo, porque finalmente han sido muchas distorsiones durante muchos años, y me parece, tal cual decís vos, que, bueno, piano con la alegría, porque aquí hay muchos temas por resolver. Por ejemplo, fíjense lo que hace a la crisis energética. Aranguren en persona. Hoy mismo ha estado presentando la crisis energética, la emergencia energética en el país. Esto es un bocadito. Es un bocadito que nos explica la Fundación Libertad y Progreso. A ver, lo vemos. La crisis del 2001-2002 provocó un total cambio de las reglas de juego. El presidente Dualde devaluó más del 200%, estableció una política de precios congelados a los servicios públicos e intervención creciente del mercado que se mantuvo durante las 3 administraciones Kirchner. Se privilegiaron los precios bajos de la energía para los consumidores, en detrimento de la inversión hasta llegar a la crisis actual. Las bajas tarifas de servicios públicos permitieron que la gente tenga más dinero en el bolsillo para comprar un televisor o un auto, y así se ganaron votos y elecciones. Pero los precios bajos hacen crecer la demanda de los consumidores por encima de lo normal y deterioran las finanzas de las empresas. Así vemos que las empresas distribuidoras terminaron presentándose a convocatoria de acreedores o están en graves problemas. Como resultado, cayó la inversión, sobre todo en exploración de hidrocarburos. Se redujeron las reservas y reaparecieron la escasez y los cortes de energía. Argentina pasó de ser exportadora a importar el equivalente al 32% de la producción de gas por un monto creciente, que ya llega a 14.000 millones de dólares anuales. Parte de esto proviene del gas boliviano a un precio de entre 6 y 11 dólares, y peor aún, el resto viene por barco y a un costo de entre 17 y 19 dólares. Crisis energética es un tema pendiente, pero que también están haciendo anuncios inminentes. Repasemos para ver por dónde caminamos por terreno minado de las próximas bombas con la mecha encendida que han quedado prendidas, digamos. Bueno, el campo minado es bastante conocido, que es reservas muy escasas en el Banco Central. El Banco Central tiene que tener reservas porque hay que pagar las importaciones, hay que pagar los viajes al exterior, etc. No puede quedarse sin reserva. Entonces, cuando un banco se va quedando sin reservas, llega un momento en que tiene que cambiar la política, y generalmente lo que hace es devaluar la moneda para que baje la demanda por dólares y suba la oferta de dólares y se vuelva a equilibrar el mercado y vuelvan los dólares al Banco Central. Entonces ahí hay una primera herencia, muy pocas reservas que va a llevar a una devaluación. La devaluación también va a llegar por otra herencia muy negativa, que es que hay un dólar, un tipo de cambio muy atrasado, muy apreciado, tan apreciado como el del 2001, el 1 a 1, y casi tan apreciado como el del 81, que fue el de Martínez de Oz, que causó también problemas en la industria. Bueno, Kicillof al final de cuentas deja un dólar casi tan apreciado como el de Martínez de Oz, tanto que lo ha criticado. De eso también hay que salir, porque cuando el dólar está muy barato o caro el peso, se vuelve muy caro producir en Argentina, es caro viajar a la Argentina, entonces hay déficit en el turismo, empieza a haber déficit en la balanza comercial, claro. Todas situaciones en las cuales se termina saliendo generalmente con una devaluación y no a través de algún otro tipo de medidas que son siempre insuficientes. Y una tercera bomba, he escuchado a algunos que con precaución, porque nadie le quiere pegar a este presidente que acaba de llegar, pero dice probablemente ciertas expectativas y ciertas medidas, en lugar de bajar la inflación, la aumenten, digamos, o sea, que tengamos alguna especie de pequeño espiral tal cual ha pasado en estos días, digamos. Lo que estábamos diciendo recién, la bomba del tipo de cambio muy atrasado y sin reserva en el Banco Central, que lleva a una devaluación. La bomba fiscal, sobre todo por los subsidios económicos en transporte, agua, electricidad, especialmente en el Gran Buenos Aires, también, ya se ha anunciado, va a requerir de alguna reversión. Entonces, tanto la devaluación del peso como la suba de tarifa por menores subsidios, al inicio pueden hacer subir un poco la inflación. Bien. Y seguramente va a haber un plan antiinflacionario para que los meses subsiguientes a esa suba inicial la logren bajar. Pero al principio yo no esperaría que baje la inflación. Muy de detalle antes de pasar a ahora que se acabó la campaña y vos siempre que nos decís la verdad, ¿es posible ir gradualmente en esto o finalmente hay que pegarle un saque? O sea, es de shock finalmente las medidas. Hay cosas en las cuales habría que ir con shock y otras más gradualmente. Con el tema tipo de cambio debería subir de una vez al valor que debería tener, que puede estar entre 14 y 15 pesos. Pero quizás en la baja de subsidio y en algunas otras situaciones se puede ir más gradualmente. Arre, una pregunta, ¿sí? A mí me gustaría, porque el pobre Macri dice vamos a combatir la pobreza. Y yo cuando lo veo me parece que lo dijera yo. Sí. ¿Hay cómo?
Bueno, obviamente que combatir la pobreza, la herramienta más importante es bajar drásticamente la inflación, ¿no? Claro. Entonces, no más allá, sino teniendo en cuenta las cosas que comenta Marcelo, hasta el acomodamiento inicial, creo que las metas están en bajar la inflación fuertemente, y un gran reclamo de las empresas y los particulares que vuelva el ajuste por inflación. Creo que no va a volver el ajuste por inflación, pero no va a volver porque va a ser inocuo que exista o no exista si la inflación es mínima. Si no, se espiraliza y traería un problema grave para la... ¿Y para la clase media, ganancias? Bueno, básicamente ya lo ha anunciado, que por primera vez ya no se habla del mínimo no imponible, sino se habla de una adecuación de las escalas. Por lo tanto, también es una buena noticia para los autónomos, Claro. que nunca les alcanzó estas medidas que beneficiaban a los de relación de dependencia, y es una masa importante de trabajadores en Argentina. Una propuesta que vos has defendido tanto, inclusive aquí en el programa, que es que la posibilidad de alentar el trabajo en blanco haciendo una conexión con el pago de ganancias. ¿Vos creés que habrá oportunidades en esta nueva gestión para que suceda? Bueno, yo creo que con esta medida de la Suprema Corte que obliga a pagar a las provincias un retroactivo y devolver el 15% que lleva la coparticipación, que son fondos que se les detraen al ANSES, la idea de que los aportes patronales sean pago a cuenta del IVA y con esto hacer neutro, tomando empleados que no signifiquen un mayor costo de la empresa, en esta etapa creo que no va a ser posible. No he escuchado que hablen nada de este tema, como sí he escuchado que no habría ajuste por inflación por las razones que expliqué, ¿no? Muy bien. Estamos en una etapa de que todas las medidas son para disminuir la recaudación, porque la baja en las retenciones de todos los productos que habló el gobierno, excepto la soja que sigue con el 30%, y otras medidas hacen que el ataque no sea para bajar la presión tributaria, y mantener el gasto, seguir subiendo impuestos, hay que bajarlo. O sea, Marcelo, que es un experto, dirá cómo se puede o en qué medida bajar. Pero obviamente que la presión tributaria ya empieza a bajar cuando determinan la disminución de las retenciones. Y ya va a empezar a bajar cuando se reúna el Congreso, porque eso tiene que salir por ley. No espere nadie una medida ahora, hasta marzo. La modificación de impuestos a las ganancias, que va a haber una reducción en este impuesto. Habrá que ver qué pasa con los gastos. Si les parece, para cerrar esta mesa, ya hablamos de las bombas, hemos sido muy serios, digamos, pero volvamos a llenarnos de esperanza. Yo les cuento lo que me pasa a mí en mi empresa. Yo tengo una empresa, una consultora, digamos. Desde que cerró la segunda vuelta, he tenido 18, 20, 25 llamados de empresas. Che, el viejo proyecto ese, venite a ver, lo activemos. Che, esto que iba a abrir la oficina, o sea, yo, por lo menos en mi pequeño nicho, digo, esto se ha reactivado, y eso es una buena noticia porque eso genera empleo, genera desarrollo, genera movimiento de proveedores y demás. Si les parece, cada uno, si quiere rescatar una buena noticia o una buena señal, digamos, de cara al futuro, por favor, con amarillo, digamos. Si tuvieran que decirle al televidente, miren, esperemos que pase esto, o está esta buena noticia dando vueltas. Yo creo que no habíamos hablado, pero varios anuncios de tipo institucional son muy favorables, porque uno de los mayores problemas que Argentina tenía era el funcionamiento institucional. Por ejemplo, el hecho de que Macri se reúna con todos los gobernadores, con los otros candidatos a la presidencia, que existe más diálogo, el hecho de que se pueda hablar de una nueva ley de coparticipación, podrían mejorar las instituciones en Argentina, y esa es la base para el progreso. Sin buenas instituciones, sin seguridad jurídica, sin diálogo, sin consensos, es muy difícil que un país pueda crecer. Entonces, ese es el pilar fundamental. Después viene todo lo económico, pero me parece que ahí estamos bien encaminados. Desde el punto de vista global, creo que es muy auspicioso para las empresas que quieren salir al mundo todo el cambio que se está haciendo en la Cancillería, ¿no? Las designaciones de hoy, mirando el boletín oficial, Magariño es un hombre de la industria, formado en este tema, embajador en Brasil. Puerta va a España, que estuvo muy deteriorada, con muchas rispideces entre Argentina y España. Una cosa importante, va un técnico a la Cancillería del Vaticano, que no tiene nada que ver con la Iglesia, y es Tomás Ferrari, que viene de la Cancillería desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Creo que estas cosas de que Argentina en el mundo pueda ser visualizada de otra forma, va dando un hálito de esperanza. Si le sumamos también en lo internacional lo que pasó en Venezuela, la actitud de los visitantes que vinieron a la Asunción, bueno, creo que desde el punto de vista externo también un es gran una buena apoyo. noticia.
Gracias por habernos acompañado, ¿eh? Fue un gusto. Tenemos un pequeño video que se sale de lo económico, pero sí nos marca el rumbo de algunos cambios políticos que deberían producirse de nuestro amigo Rovira. Yo le padre Rovira. le haría esta introducción a Rovira, que en realidad es el presidente civilista Sí. de España y demás. Rovira, como siempre, habla de la formación de los dirigentes, porque, vuelvo a decir, pasó el vendaval, nos estamos abrazando y ahora nos damos vuelta y está la casa destruida, porque efectivamente la formación de los dirigentes que tienen que ocupar todas las funciones públicas, el Senado, la Cámara de Diputados, ahí hemos metido el primer gol, pero queda el partido entero, digamos, todavía. O sea, necesitamos gente más preparada, mejor calidad de dirigentes, mejor calidad de funcionarios, y eso trasciende ya el kirchnerismo o el macrismo. Es un capítulo pendiente en la política argentina. Rovira habla de esto, a ver. La fe en la teoría democrática pura está resquebrajándose, justamente por lo que usted apunta, es decir, que el pueblo es soberano, el pueblo busca unos representantes, los representantes son en principio los parlamentarios y los partidos políticos, pero en esa mediación de la representación hay muchísimas disfuncionalidades, ¿no? Y por tanto, hoy día los parlamentos, mucha gente lo reconoce, son, con perdón, un teatrillo, ¿no? Un teatrillo donde se significa un gobierno oposición. Cuando vienen los medios como ustedes, entonces discuten, pelean, en cuanto se apaga la luz de la televisión, vuelven a ser amigos, están aliados en otros temas que nosotros no conocemos. Entonces hay una crisis del sistema representativo parlamentario y hay también una crisis de la falta de democracia interna de los partidos políticos y una necesidad de perfeccionar el sistema representativo democrático con, digamos, con reformas a la partitocracia, ¿no? Gracias al padre Rovira, hablando de esto desde España, una preocupación no solo de Argentina, en todo el mundo las personas más capaces tienden a no querer ir al ámbito de lo público, sino a ir al ámbito de lo privado, donde hay mejores sueldos, donde ganan mejor dinero y demás. Inclusive cierta épica. Yo me acuerdo cuando Rovira nos decía, cuando éramos chicos, él ya nos formaba y nos decía, todas las familias tienen que mandar por lo menos uno de sus hijos a la administración pública para devolverle al país lo que el país le dio. Bueno, ese tipo de épica ya se ha cortado y nadie tiene esa obligación ética ni moral. Y además pasa una cosa, que es que los chicos pueden tener alguna vocación, pero cuando llegue el momento de la verdad, cuando ya están en la universidad o se están pensando en casarse, ¿verdad? En lugar de hacer el máster en administración pública, hacen el máster en administración de empresas y se empiezan como a ir. Y bueno, ahora nos pasa esto, un nuevo gobierno que llega y tiene que salir a buscar gente de todas las compañías, de todas las empresas, porque indudablemente son los más preparados y los tiene que convocar, pero cuando los trae a la administración pública se produce un ruido ahí, un encuentro forzado. Un tema que va más allá de la contingencia. Me gustaría meter, antes de pasarle a Carmen la palabra, esto de prepararnos para la enorme oportunidad económica que va a traer Argentina significa tener otra mentalidad. Y voy a decir una de cal y una de arena con respecto a esto. La de cal es que realmente, así como hemos pasado 10 años encerrados, nos cuesta mucho volver a darnos cuenta de que hay que sacar los proyectos de abajo, como yo le digo, de abajo y ponerlos de nuevo. O sea, si vos sos un emprendedor tecnológico, informático, ya mismo está pensando en cómo tunear tu proyecto, porque capaz que se lo podés vender a capitales chinos y podés viajar a Estados Unidos y buscar un socio. O si vos tenés un proyecto de agroalimentos, ya mismo está. O sea, salgamos todos a la cancha, porque se ha abierto una enorme oportunidad y todavía es como que nos estamos lamiendo las heridas de 10 años perversos como los que tuvimos. Pero ¿cuál es la de arena? Tenemos que estar preparados para competir. No caigamos en la tentación de, sí, hacia afuera todo, pero hacia adentro nada. Cuando yo como consultora diga, bueno, yo quiero ir a venderle a Brasil, sí, pero una agencia brasilera va a venir y me va a competir a mí, me va a competir en precio, en calidad, en creatividad y demás. Y así en cada rubro. No caigamos en la tentación de pedirle a Macri que sea prolijo en muchos aspectos, pero que el tema económico, y sigamos como encerraditos, cuidaditos, porque si no, vamos a seguir teniendo autos de mala calidad, computadoras de mala calidad, celulares de mala calidad y empresas protegidas que finalmente no logran competir en el mercado. Yo en esta semana he estado con 5 empresarios que los vi que transpiraban eso. Sí, qué linda la oportunidad, pero no abran nada, así seguimos nosotros vendiendo nuestra quintita, aunque seamos ineficientes, poco competitivos y poco preparados para competir con el mundo.
Carmen. Bueno, yo ahí me sumo en los jóvenes que hay que preparar para esta Argentina del futuro. Y también creo que a esos adolescentes y jóvenes que han vivido estos 12 años del kirchnerismo y se les ha propuesto no ahorren, consuman, viajen, diviértanse, no importa si no rendís las materias, hoy se enfrentan con la realidad de que no se han recibido. Cuando uno no estudia con cierta continuidad, ni siquiera te gusta tanto a veces lo que has hecho. Calma, siéntense, intenten ver el futuro, porque va a ser maravilloso para ustedes. Terminen la carrera y comprométanse con esa calidad educativa que son ustedes los protagonistas de esto. No hay ninguna duda. Ustedes tienen que crear las empresas que Sebastián dice, movilizar estos proyectos es vital. Y además, la segunda parte que es como más moral, yo digo, a veces estamos apuntando a todos los políticos que se nos asoman por enriquecimiento ilícito. Hoy decimos, ojo, en la sociedad civil también está aquel hermano que se quedó con el campo del lado. Es hora de mirarnos cada uno en el espejo y mejorar la moral también de nuestra sociedad civil. Muy bien, esperamos haber ayudado y aportar a la reflexión. A nosotros también nos cuesta pasar de la resistencia a la acción, pero lo estamos haciendo. Ya estamos comunicando proyectos con algunos funcionarios, o sea, estamos reorganizándonos como civilitas para acercar nuevas ideas, para acercar equipos de gente. Así que todos los que estén interesados, acérquense porque fueron muchos años de resistir y ahora estamos en la etapa de construir. ¿Nos vemos el martes que viene? Nos vemos. Adiós, chao, hasta luego. El Parque del Kempes ahora cuenta con 80 hectáreas para la recreación y esparcimiento de las familias cordobesas. El gobierno de la provincia inauguró la segunda etapa del parque, sumando 40 hectáreas a este gran pulmón ubicado en el noroeste de la ciudad. Este nuevo espacio cuenta con un circuito de ciclovías y uno de recorrido peatonal, 3 estaciones aeróbicas y 3 con modernos juegos para niños. Además, se sumó un carrusel, 250 nuevos estacionamientos, un moderno sistema lumínico y un anfiteatro para 300 personas. Con esta inauguración, el Parque del Kempes ya se convirtió en uno de los espacios verdes públicos más importantes de la ciudad. Cumplimos. Gobernación de la Sota. Gobierno de la provincia de Córdoba.